tu gloria, revelado en tu... Hermanos, buenas noches. Nos encontramos otra vez reunidos para continuar con el estudio del libro de Daniel. Esta vez en el último capítulo que escribió Daniel en este libro. Sabemos y hemos venido observando todo lo que es la profecía y todo lo que son los últimos tiempos y cómo se semeja a los tiempos anteriores. Pero antes de empezar, vamos a orar para que Dios traiga sobre nosotros esa sabiduría y ese entendimiento, o sea, de su palabra y de su mensaje. Los invito a que inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú eres el ebenecer, Señor, en este estudio, en la vida diaria de cada uno de nosotros, de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que nos están mirando en este momento. Señor, te pido que tu bendición sea sobre nosotros y sobre todas las familias de cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Te pido, Señor, que el entendimiento, la razón, te pido, Señor, que la sabiduría, la iluminación sea sobre nosotros. Que yo, Señor, transmita el mensaje que tú quieres, Señor. Que mi boca hable en las palabras que tu Espíritu Santo ponga en mí, Señor. Lleva tú este mensaje y pon, Señor, en nosotros todo el entendimiento para que así sea, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como venía diciéndoles, estos últimos tiempos siempre son materia de llamar la atención para cada uno de nosotros. A muchos nos gusta que nos digan el futuro, ¿no? Y esto es lo que atrae a muchas personas. Muchas personas tomaron el libro de Daniel y cuando empiezan a estudiarlo, solo quieren estudiar la profecía. Y Dios escribió la Biblia del Génesis al Apocalipsis para darnos sus mensajes, y en cada uno de sus mensajes tiene un dato preciso para nosotros, para nuestro comportamiento, nuestra santificación, para llevar nuestra vida cristiana, porque al final el objetivo de la profecía es que nosotros consigamos andar en los caminos y bajo la obediencia de Él para tener esa vida eterna, para que nosotros como iglesia seamos arrebatados un día y estemos y nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Por eso los invito ahora a cerrar este libro conmigo, a este capítulo 12, y poner en nuestro corazón el deseo de que Dios nos abra el entendimiento para comprender su mensaje. Y quiero empezar con algo que Dios hizo mucho hincapié para no desviarnos nunca y no caer en escuchar profecías equivocadas. Dios dijo claramente que nadie sabe el día y la hora. Esto significa que no hay manera, ni profecía, ni hombre en la tierra que pueda decirle a uno el día exacto en que va a suceder el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Tenemos todas las señales, pero lo que no tenemos es los tiempos exactamente definidos. Y hoy, cuando estudiemos este capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que aún vamos a cerrar el capítulo y va a haber una parte que no entendemos, pero lo vamos a ir detallando. Primero, antes de avanzar y entrar directamente al capítulo 12, quiero recordar sobre lo que estuvimos terminando en el capítulo 11. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de los reinos del norte, los reinos del sur, en lo que correspondía todo esto a lo que es exactamente el imperio de Grecia? Y les mostré esta imagen y aquí vemos reinos del norte y reinos del sur. Inclusive tomamos en cuenta que Rusia también es un reino que se encuentra al norte, ¿no? Estamos hablando ya de los países actuales como Turquía, Irak, Irán, Siria, y los que colindan con Israel, que son el Líbano, que es Siria, ¿no? Sabemos que estos son frontera, Egipto. Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos aquí mirando ya el panorama que se va a desarrollar en los últimos tiempos. Asimismo, quiero pasar a este mapa, porque cuando hablamos del imperio de Grecia, que es el imperio tercer imperio conquistado por el imperio romano, hubo una división en el imperio.
Y cuando estudiamos la historia del capítulo 11, vemos que hubo muchos conflictos entre los gobiernos del norte y el gobierno del sur, o reino del norte y reino del sur. Y este es el mapa que de una u otra manera nos informa, nos hace conocer a nosotros que los del norte era el dominio de Seleuco, de uno de los que se dividió, y el del sur era el dominio de Ptolomeo. Vivieron en conflicto por muchos años, pero lo resaltante es que del dominio de Ptolomeo, que es el que tenía el control de Israel, de la ciudad de Jerusalén, el último de los reyes que él tuvo fue Epífano, y este rey, que fue el último, Antíoco, que se le conoció como Epífanes, y cuya denominación significa hombre malvado, él hizo y cometió actos contra el pueblo de Israel. Básicamente lo que él hizo resaltante en lo que es la historia del desarrollo de su gobernado es que él llevó la abominación al templo de Israel. Él lo que hizo fue poner una estatua de Zeus y asimismo sacrificar cerdos. Se dice a través de la historia que sacrificó cerdos en el palacio, en el templo del Señor. Y sabemos que este animal no está en la lista de lo que es Levíticos para ser sacrificado, porque es considerado como inmundo en ese entonces en la ley de Moisés. Sin embargo, este último rey fue conquistado y derrocado por el Imperio Romano, y es la parte de la historia en donde ya ingresa nuestro Señor Jesucristo con el Imperio Romano, y la conocemos a través de los Evangelios, que no es materia de esta historia. Sabemos también que los países actuales, que prácticamente corresponderían a estos reinos del norte y reinos del sur, los he colocado en este mapa. Y he colocado este mapa y esta división de esta línea blanca para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que se considera el norte y qué es lo que se considera el sur. Cuando estudiemos Apocalipsis, esto va a ser muy importante para saber o tener una idea de qué reinos o de qué gobiernos exactamente son los que se van a reunir al final de la historia. Recuerden que hablamos de que 10 cuernos, ¿no?, que corresponden a 10 gobiernos, van a tener una unión. ¿Y van a tener una unión con quién? Entre esos 10 se encuentra Israel. Eso significa que al unirse van a tener una paz. Hablamos de que el país árabe acaba de hacer paz con Israel. Es algo que no se hubiera podido pensar ni mucho antes ni mucho después, todavía pensando que de repente no eran los últimos tiempos. Pero esto es una de las señales que nosotros estamos recibiendo. Países que están en contra de Israel, países que quieren destruir Israel, hoy hicieron una alianza, como es el país árabe. Sin embargo, esta es una de las señales del tiempo, y esto es lo que así es como hemos venido llevando y hemos venido observando, y estamos ingresando en el último capítulo de Daniel. El último capítulo de Daniel, nosotros vamos a ver, les voy a enseñar y les voy a detallar exactamente qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos del capítulo 12. Porque es importante no afanarse a lo que le vamos a decir el futuro, sino qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Y por eso quiero mostrarles esta figura para que ustedes vean qué tan importante es para el Señor, que expresó que nadie sabe el día y la hora. Y lo repitió 4 veces en Mateo. Ahí he colocado los versículos para que ustedes tomen notas si ustedes desean y puedan comprobar con sus Biblias. En Mateo 24:36, en Mateo 24:42, en Mateo 24:50 y en Mateo 25:13. El Señor en todo momento nos está haciendo ver que nadie sabe. ¿Por qué? Para no llevarnos al error. Recuerden que el enemigo está tratando de engañarnos, está tratando de que nosotros nos desviemos. Y esto lo hace notar él por 4 veces seguidas en el Evangelio de Mateo, para que nosotros tomemos conciencia de que no va a ser posible fijar una fecha. Lo que sí vamos a hacer posible, y lo hemos venido haciendo, es determinando
cuál es el momento, cuál es el ambiente, cuáles son los elementos, las circunstancias, la manera en que se vivió, y por eso se citan los tiempos de Lot, los tiempos de Noé, y se habla en el capítulo 6 de Génesis sobre la maldad que había en el tiempo de Noé, y así sucesivamente se ha ido mirando señales. Se habla sobre señales en el Apocalipsis del tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Sabíamos que anteriormente se peleaban con flechas, después con balas, tal vez con granadas o explosivos, pero no había la capacidad de poder destruir la tierra. Hoy, con las armas atómicas, hay la capacidad de destruir la tierra, y esa es otra de las señales que el Señor nos da. Sabemos también que otra de las señales que el Señor citó fue que este evangelio sea predicado hasta el último rincón de este mundo. ¿Y esto qué significa para nosotros? Significa que el evangelio, la Biblia, que estaba sellada, estaba de manejo exclusivo solo de autoridades políticas, en el año 1500, con la invención de la imprenta y las 95 tesis, comenzaron esto a ser publicado y a ser traducido a diferentes idiomas. Y así la Biblia el día de hoy ha sido traducido a muchos idiomas, y casi todo el mundo tiene un libro y un acceso a esto. Es el libro más obtenido, es el libro más leído. ¿Por qué? Porque esa es la idea del Señor, que este libro, este evangelio, esta palabra de Dios, que es palabra verdadera, sea repartida y llegada hasta el último rincón. Esa es otra de las señales que también estamos pidiendo. Hablamos que también en Mateo 24 habla sobre la apostasía, y también lo mencionamos y hicimos ver de que ya tenemos apostasía, y lo vemos en las noticias, en la televisión, vemos la violencia así mismo, pero de todas maneras todo esto nosotros vamos a ir viendo. Y como dije, el día y la hora, ustedes se habrán dado cuenta que el día y la hora está de manera muy resaltante. Ahora, quiero que observemos y quiero que estudiemos algo al respecto con lo que es los tiempos de Noé. Los voy a invitar que vayan a Ezequiel 14:14. Este versículo, a su vez, hace la misma referencia en el mismo capítulo, en los versículos 16, 18 y 20, y dice: si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Por eso incluí este versículo, porque habla de Daniel. ¿Se dan cuenta? Habla de Noé, y sabemos que el Señor, Mateo 24, habla y nos dice que será como en los tiempos de Noé. Dice: ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y así, asimismo en Mateo 24, 37 al 39 nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Observen ustedes que nos hace ver, y aquí lo resalté, el tiempo, que son los días de Noé, el día que entró Noé al arca, y nos dice que la gente no entendía. Las personas no entendían lo que estaba pasando, las personas no querían creer, no querían aceptar lo que se les decía, que los tiempos finales se están acercando. Entonces, cuando llegó el día, Noé entró en la barca. Y cuando entró en la barca, entonces él comenzó a vivir en ese momento la salvación para él y su familia, porque cuando vino el diluvio destruyó todo, y eso lo sabemos nosotros. Y quiero que ahora vayamos a estos tres puntos que anoté abajo, que no son ningún versículo, sino son puntos que yo he anotado. Dice: Noé no conocía el día y la hora en que vendría el diluvio. Lo estoy haciendo comparativamente porque sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces concluimos de que Noé tampoco conoció el día y la hora en que vendría el diluvio. No lo dice la palabra, no dice que él conocía. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿cómo es que él entró en el arca si en la palabra de Dios no dice: y Dios le dijo, ingresa en el arca, que mañana empezará, o en 7 días empezará el diluvio? ¿Por qué ingresó en el arca él? Lo vamos a explicar. Igual que en estos tiempos, en el fin que nosotros no conocemos el día y la hora. Noé recibió el conocimiento de lo que sucedería, o sea, sobre el juicio de Dios,
al igual que nosotros con la revelación que hemos recibido del profeta Daniel y el apóstol Juan en los libros Daniel y Apocalipsis. Nosotros también hemos recibido esa profecía. Noé recibió señal de Dios para que conociera que los tiempos se acercaban, al igual que nosotros hoy. Estas tres circunstancias, Noé conocía que venían tiempos de juicio de Dios. Nosotros conocemos que vienen tiempos de juicio de Dios. Y quiero resaltar esto porque estos son los propósitos verdaderos de la profecía. No el día exacto, no el tiempo exacto, sino que vienen juicio de Dios para este mundo. Noé, dice asimismo, recibió señal. Nosotros hemos recibido señales. Por eso el Señor en Mateo 24 nos hace una descripción detallada de todo lo que va a suceder antes de los tiempos. Sabemos que el rapto de la iglesia va a suceder en cualquier momento antes del fin. No va a suceder hoy ni mañana porque hemos analizado de que todavía no se han presentado las circunstancias en las que debe darse para que el rapto suceda. Cuando estos 10 reyes se hayan unido, antes de que el cuerno pequeño, que es el anticristo, entre y se muestre ante el mundo, entonces sabremos que ese es el tiempo en que va a suceder aproximadamente el rapto de la iglesia. Pero no lo conocemos el día y la hora, no sabemos. Sabemos las señales, sabemos que van a suceder desastres naturales, sabemos que siempre han sucedido, pero ¿qué dice siempre el Señor? Pone un adjetivo calificativo que lo hace superlativo, o sea, lo hace en extremo, lo eleva. Lo mismo, violencia ha habido siempre, pero ahora hay una mayor violencia. Las personas ahora han perdido ese control, ese dominio propio, y ahora se vuelven más violentas de manera más rápida y son más extremistas en la violencia. Tenemos armamentos que ahora tienen al alcance de las personas y les permiten en un solo acto matar 20, 30 personas en momentos en los que ya hemos pasado a través de esta historia en estos tiempos últimos. Y así sucesivamente nosotros nos estamos dando cuenta cómo es que estos 3 puntos se asemejan a lo que nosotros hemos pasado, hemos vivido, estamos viviendo y que Dios nos hizo a conocer en lo que respecta a todo lo que es los últimos tiempos con Daniel y el Apocalipsis. Ahora quiero que ustedes sepan y quiero yo mostrarles a través de una explicación lo que corresponde a lo que es cómo es que Noé tenía el conocimiento, de que iba a suceder los últimos tiempos. Para esto los voy a invitar que me sigan con su Biblia, porque voy a tratar de hacerles un esbozo práctico, rápido, de cómo es que es posible que esto suceda. Noé, dice la palabra de Dios en Génesis 9:29, dice que Noé vivió 950 años. Nos habla también en Génesis 5:27, tomen nota por favor, Génesis 5:27, nos dice que Matusalén vivió 969 años. Sabemos que el papá de Matusalén fue Enoc. Sabemos que Enoc fue llevado por el Señor, no murió. Y esto lo encontramos en Génesis 5:23 y al 24. Cuando nosotros analizamos todo lo que corresponde a Enoc, Matusalén y Noé, y nos vamos a los tiempos en que estos vivieron, vamos a saber, por ejemplo, según la palabra, que Matusalén tuvo a Lamec, su hijo, cuando él tenía 187 años. Pueden tomar un lápiz y un papel y pueden ir haciendo estos números, porque esto sí es algo exacto que la palabra de Dios nos dio y nos da la señal que tenía Noé. Matusalén tuvo a Lamec cuando tenía 187 años, y eso lo podemos leer literalmente en Génesis capítulo 5, versículo 25. Lamec,
que es el padre de Noé, tuvo a Noé cuando tenía 182 años. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 28. Los invito a que hagan sus números y pongan 187 más 182. Cuando nosotros hacemos esta suma, vamos a tener 369. ¿Qué significa este número 369? Significa que Matusalén, cuando nació Noé, tenía 369 años. ¿Por qué? Porque estamos viniendo y estamos estudiando secuencialmente cómo es que, si sabemos que Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo, quiere decir que tenía 369 años cuando nació Noé. Miren ustedes, 369 años tenía Matusalén y estaba vivo y conoció a Noé. Y vivió con Noé. ¿Y cuándo dice después? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 7, versículo 11. Dice, Noé entró en el arca cuando tenía 600 años. Los invito a que coloquen ese número 600 debajo del 369. Porque esos 600 se suman a la edad de Matusalén. Y eso significa que son 969 años. ¿Y cuántos años vivió, dice la palabra de Dios, Matusalén? 969 años. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el año en que Noé entró en el arca es el año en que murió Matusalén. Porque si Matusalén no hubiera muerto antes del diluvio, hubiera tenido que entrar al arca con Noé. Y ahora examinemos el nombre de Matusalén. ¿Qué significa el nombre de Matusalén? El nombre de Matusalén significa su muerte ha traído juicio. Eso significa. Su muerte ha traído juicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando Noé, que conocía el significado del nombre de Matusalén, se dio cuenta de que él había muerto, era el tiempo del juicio. ¿Tiempo de qué? Tiempo de entrar al arca. Él y su familia. Como Dios le dice, tú y tu familia entrarán al arca. ¿Por qué no Matusalén? Porque él había muerto. Y esta era una de las señales que Noé siempre tuvo, que Noé siempre usó, porque sabía que Matusalén iba a morir y que cuando moría Matusalén era el juicio, venía. Pero él no sabía cuándo iba a morir Matusalén. Es más, si nosotros hacemos una comparación, Adán vivió 930 años. Cuando Matusalén vivió 969 años. Vivió más que Adán. Entonces, sabiendo que Noé tenía el conocimiento de cuántos años habían vivido todos, incluyendo a Adán, él podría pensar, ¿y para cuándo será que el Señor recogerá a Matusalén? Sin embargo, nos damos cuenta de que el Señor no da expectativa, no da oportunidad de que tú puedas conocer. Por eso es que Matusalén vivió exactamente 969 años, que sumado a los 600 en el día que entró al arca Noé, nos damos cuenta de que ese fue la señal que él tuvo. Cuando él recibió, cuando Matusalén murió, entonces el juicio iba a venir, él ingresó al arca, como Dios le había indicado. Y sabemos, y si leemos toda la historia, nos vamos a dar cuenta que después de eso vino el diluvio, vino el juicio de Dios sobre la tierra, sobre los hombres. Por eso nos damos cuenta que los tiempos de Noé no solo son similares a los tiempos que vienen hoy, que examinamos con Daniel, con Apocalipsis, que vamos a estudiarlo posteriormente cuando este libro terminemos, es que lo que significa es que siempre el Señor nos ha llevado no solamente al tiempo de maldad, no solamente a que la gente se sigue casando y sigue haciendo sus actividades como si nada estuviera pasando. Lo que sucede aquí es que nosotros vemos que también en el tiempo de Noé, también hubo una preparación, también hubo una señal, también hubo un desarrollo igual como hay ahora. ¿Se dan cuenta? El Señor es tan bondadoso que Él nos da, nos alcanza a nosotros la oportunidad de conocer para que nosotros prediquemos su palabra, para que nosotros hagamos y tratemos de alcanzar al perdido, al impío, para que nosotros podamos tratar de ganar la mayor cantidad de almas
para nuestro Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Él no nos ha dado a nosotros la tarea de saber y conocer el día y la hora. Nos ha dado la tarea que dice Mateo 28, y ¿no? predicar este evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos ahora. Con todo este preámbulo vamos a entrar ahora sí al capítulo 12 de Daniel. Ya sabemos de que no debemos nosotros en ningún momento tratar de ubicar un tiempo. Por lo tanto, todos los números que tengamos aquí, no existe una explicación válida que nos diga los días o la hora en que va a venir nuestro Señor Jesucristo, el día del rapto de la iglesia. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sabemos que se van a abrir libros, y entre ellos el libro de la vida, el día del juicio del trono blanco. Sin embargo, acá nos habla de la mención de que se abrirá el libro. Para nosotros poder entender este capítulo, este versículo 1, nosotros vamos a irnos a Mateo 24, versículo 21. Mateo 24, versículo 21. Y nos vamos a dar cuenta, cuando leemos este versículo, que nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se dan cuenta? Y dice acá: será tiempo de angustia. Cuando examinamos el Daniel 12, vemos aquí que dice bien claro: y será tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque sabemos que no ha habido nunca lo que va a pasar como lo que está previsto en la palabra de Dios. Es algo que nunca ha pasado y es algo realmente nuevo. Por eso el Señor sí nos hace ver que esto es algo que nunca ha pasado y que después de que pase no volverá a pasar. También lo podemos ver en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Si ustedes se van a Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Siempre el Señor nos dice que hay una salida, siempre el Señor nos da a nosotros a conocer de que vamos a ser redimidos, que vamos a ser todos aquellos que seguimos en obediencia a su palabra, que creemos en Él, que hacemos lo que Él nos manda, seremos llevados con Él y viviremos en la gloria con Él. Y sabemos que aquí Jeremías también hace mención. ¿Se dan cuenta ustedes que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se hacen mención de los mismos hechos, de las mismas circunstancias? Y si nosotros queremos ahondar un poco más sobre este aspecto, sobre lo que es el pueblo de Israel, que es el reloj del mundo, el reloj de los cristianos, nosotros podemos leer el capítulo 11 del libro de Romanos. El capítulo 11 del libro de Romanos nos tiene muchos detalles sobre esto, y sobre todo en los versículos 25 al 28, porque nos habla del periodo de gracia, del periodo de la iglesia, que estamos esperando para ser ingresados a lo que es prácticamente el último tiempo. Por eso es necesario que nosotros continuemos firmes en la palabra de Dios. Continuamos. También vemos en el versículo 2, nos damos cuenta que estamos nosotros en todo momento viendo cómo el Señor no deja. Y dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Cuando nosotros leemos este versículo 2, nos está hablando de la resurrección. Nos está diciendo que vamos a ser, los que hayan muerto, van a ser resucitados. Sabemos, por lo que está escrito en Tesalonicenses, que los que nos quedemos vamos a ser transformados. Los que nos toque vivir el momento exacto en el que el Señor Jesucristo venga y levante su iglesia, los que estén vivos, dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero serán levantados aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y serán transformados también y serán llevados con Él, a lo mismo que los que están vivos. Y de esto nos está hablando, nos está diciendo, confíen, va a haber resurrección. Va a haber resurrección para los buenos y va a haber, ¿qué dice? Resurrección para los malos. La diferencia entre una resurrección y la otra es que unos seremos resucitados o transformados para gloria y vida eterna, y otros serán resucitados para juicio y vida en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Así dice la palabra. Por eso el Señor nos dice eso y nos explica claramente. Para que nosotros podamos entender un poco de esto, podemos leer Mateo 20, versículo 16, y dice la explicación por la parábola del reino de los cielos. Nos dice versículo 16 de Mateo 20: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Cuando el Señor nos habla de que los primeros serán postreros, los primeros serán postreros y los postreros primeros, nos está hablando de lo que es el pueblo de Israel y nosotros, el pueblo cristiano, los gentiles que ahora nos hemos convertido y estamos reconociendo a nuestro Dios como el único, el Dios de Israel. ¿Y quiénes son los primeros entonces? El pueblo judío. ¿Y quiénes son los segundos, los postreros? ¿Quiénes son? Somos nosotros, los gentiles. Y dice bien claro que los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del periodo de gracia, primero recogerá ¿a quién? A la iglesia, a los convertidos en Cristo Jesús, a los gentiles, básicamente a los gentiles. Y después recogerá ¿a quién? A su pueblo. Pero eso no significa que si hay diferencia en el tiempo de recojo, el galardón sea diferente. El galardón es uno mismo, es uno solo. Para los primeros, que se van último, o para los últimos, que nos vamos primero. El galardón es el mismo, con nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver ahí. Sabemos entonces que cuando hemos estudiado a Daniel, vivimos en este periodo de gracia, en esta ventana entre la semana 69 y la semana 70. Por eso que cuando hablamos de números, hay que tener firmeza y confianza de que estamos hablando de los tiempos que no han sido cortados. Porque si ustedes toman en cuenta 70 semanas de Daniel y lo quieren aplicar, si no usan el periodo de gracia, este tiempo donde estamos los gentiles, el tiempo de los gentiles, si no se usa ese tiempo de los gentiles no podríamos explicarlo. Pero sin embargo el Señor lo escribió en su palabra para que nosotros lo entendamos. ¿Se dan cuenta? Vamos a continuar. Dice en el versículo 3, los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Esto nos enseña a nosotros, o nos explica a nosotros algo que tiene que ver con Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 32. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Porque dice bien claro, dice acá que los entendidos resplandecerán. Cuando nosotros nos convertimos en entendidos, estamos hablando de que estamos recibiendo el mensaje.
Estamos hablando de que el mensaje ha llegado no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Y vamos a ser resplandecer, vamos a ser vestidos de ese lino fino, vamos a ser llenos de luz, de la luz de nuestro Señor. Y los que enseñan la justicia, los que somos justos, los que estamos, todos nosotros que estamos haciendo justicia, que no abusamos de nuestro hermano, que ayudamos a nuestro prójimo, que extendemos la mano, todos nosotros, dice el Señor, que hacemos justicia, seremos como estrellas de perpetua eternidad. Sabemos que una estrella es algo muy luminoso y que desde muy lejos se nota. Eso quiere decir de que este es el testimonio que el Señor está haciendo ver. Son de mayor testimonio aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Por eso que cuando somos líderes de iglesias o cuando estamos a cargo de ministerios, debemos nosotros enseñarle a la iglesia a ser justos, a vivir a santificarse, a vivir una vida santa, a ser con el hermano, con el prójimo, como uno mismo, como dice la palabra de Dios, ayudar a conseguir que el perdido vuelva, no predicándole la palabra, llevando el mensaje. Eso es lo que nos está diciendo. Asimismo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si ustedes ven, dice el 24, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados. O sea que va a haber un grupo que va a tener esa facultad de juzgar, y sabemos que la palabra así lo dice, y se sentarán. Sabemos que hay 24 ancianos, que la palabra no nos dice quiénes son. Muchos dicen de repente los 12 apóstoles y los integrantes de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, pero eso son conclusiones de hombres, conclusiones que podrían tener razón o no, pero no está escrito en la Biblia quiénes son, no lo identifica la Biblia, estos 24 ancianos. Seguimos. Dice versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Sabemos que cuando el Señor habla de esto, estamos hablando de que en el tiempo en que Daniel recibe el mensaje, primero no era para el tiempo de Daniel. Se lo dice en todo momento, dice, esta profecía son para los tiempos del fin, para nuestro tiempo que hoy vivimos, que son los tiempos del fin. Y además le dice, sella el libro, porque sabe el Señor de que de una u otra manera el libro de Daniel y lo que es la palabra de Dios en general, después de que se hacen los concilios y se forma lo que conocemos como la Biblia, no llega a ser de uso público y popular hasta el 1500 en que se hace la imprenta. Y dice aquí algo que también sirve de señales, dice, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Para que tú puedas correr de aquí para allá y la ciencia aumentará, era necesario que la ciencia aumente, porque ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo, miren, para que ustedes se puedan mover, como dice la palabra, corriendo, o sea, rápido, estamos hablando de rapidez, porque en ese tiempo se movían a pie, en caballo o tal vez jalando carretas, pero de ninguna manera había una movilidad motorizada. Entonces los movimientos no podían ser rápidos, ni podías tú moverte a velocidad. Sin embargo, cuando la ciencia aumenta y los años avanzan, sabemos que tenemos barcos, autos, aviones, y hoy se cumple lo que dice acá. Correrán, dice la palabra, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Casualmente, ahora podemos movernos de un país a otro, podemos trasladarnos a todos los lugares en tiempos muy cortos y por vías muy rápidas. Y sabemos que este mundo se mueve así. Sabemos que todo el tiempo la gente está ahora moviéndose de un lugar a otro por las cuestiones de negocios, por razones personales, pero los movimientos se suceden todo el tiempo y esa es una de las características de los últimos tiempos. Ahora, seguimos.
En el versículo 5 dijo, y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. Recuerden que el varón vestido de lino ya lo hemos identificado que es nuestro Señor Jesucristo, que estaba sobre las aguas del río y le hacen una pregunta y dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, nosotros aquí estamos leyendo, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y en el versículo 7 dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, levantó sus brazos al cielo y juró por el que vive por los siglos, que eso es nuestro Dios, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí el Señor sí nos da fechas exactas, nos da tiempo exacto, no nos da fechas. Nos dice que el tiempo en el que esto se acabará será después de la gran tribulación, que es el periodo de derramar la copa de la ira de Dios, donde Dios trae el juicio para este mundo, y durará 3 años y medio. Eso ya lo conocemos, se lo conocemos a raíz de lo que corresponde a la semana 70 de Daniel, que toda la tribulación corresponde a 7 años, y que la mitad, 3 años y medio de la última parte, se conoce como la gran tribulación. Ya a esto se está refiriendo. Y dice, y nos da otro dato más, y dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La dispersión del pueblo santo es algo que sucedió. El pueblo santo se dispersó después de la destrucción del templo. En el año 70, cuando el general Tito, después emperador romano Tito, destruyó el templo, el segundo templo, el templo que modernizó Herodes el Grande, el que construyó Esdras, ese templo fue derribado como el Señor Jesucristo lo predijo, piedra por piedra no quedó, excepto lo que hoy conocemos como uno de los muros externos. El templo tenía un cerco, una muralla que lo protegía. Ese muro de los lamentos que conocemos en Jerusalén, que la gente va y ora ante ese muro, que es conocido como el muro de los lamentos, es la muralla externa. El templo se cumple la profecía completamente. El Señor no habló de la muralla, habló del templo. Y dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y así fue, no quedó piedra sobre piedra, porque como Herodes puso oro en las piedras, en las paredes del templo, este general Tito derribó piedra por piedra para tomar todo el oro y llevárselo. Entonces nos damos cuenta cómo la profecía se cumple sin ningún problema. Y esta es la fecha en que empieza que dice acá, la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Y cuándo vuelve el pueblo santo? ¿Cuándo se acaba? Se acaba en 14 de mayo de 1948, cuando el pueblo de Israel es reconocido como nación y se le entrega una porción del terreno. Y es el que conocemos hoy día como Israel. Ese es el día en que todos los judíos comienzan a regresar de nuevo a su sitio, de nuevo a su país, a su nuevo lugar, a esa tierra prometida. Sabemos que la tierra que le entregaron es la tierra que le prometió Dios, la que nosotros conocemos también la palabra de Dios como Canaán, que ahora se llama Israel. Y comienza el retorno y se acaba lo que se llama la dispersión. La diáspora del pueblo judío se da por terminado en ese tiempo. ¿Se dan cuenta ustedes? Y así el Señor nos hace ver a nosotros cómo poco a poco, paso a paso, se van cumpliendo todos los elementos que Él determinó para el último tiempo. Ahora, seguimos. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y quiero que observen cómo el Señor le responde, porque Él pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y mírenlo cómo le responde.
Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, que le dijo: no entendiste porque no es para ti, para tu tiempo, es para los tiempos del fin. ¿Qué es lo que significa? Que la profecía, como lo he venido diciendo siempre, la profecía de Dios la vamos entendiendo conforme nos vamos acercando al momento y el tiempo del fin. Ustedes se imaginan cómo una cosa con escritura tan simple tiene tanta manera y forma de mostrarnos a nosotros, de revelarnos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios está en esta escritura. No hay hombre, no hay manera de poder escribir un libro que pueda darse de esta manera, porque tendría que tener, ¿qué cosa? El respaldo del Espíritu Santo. Por eso que la única palabra que ha sido escrita, porque el Espíritu Santo ha inspirado a todos los hombres que le escribieron, estos 40 aproximadamente autores que escribieron la palabra de Dios, están escribiendo todo esto, y nosotros nos damos cuenta cómo Dios va manejando la profecía y nos va entregando poco a poco el conocimiento de ella. Imagínense que Daniel, un hombre dedicado, que honraba, glorificaba, que Dios lo levantó, que Dios lo usó, que Dios le dio dones, le dio habilidades, sin embargo no le dio la oportunidad de entender porque no era su tiempo. Continuamos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y muchos serán limpios, porque cuando hablamos de que muchos serán limpios, estamos hablando de una u otra manera de que muchos nos vamos a caminar en santificación y vamos a llegar al momento en que suceda limpios. Ya vamos a llegar habían hecho el mérito suficiente para que el Señor nos recoja. ¿Por qué? Porque hemos ganado la oportunidad al mantenernos santos, obedientes a la palabra de Dios. Y dice después: y otros serán emblanquecidos. ¿Qué quiere decir emblanquecido? Que viene sucio, que vienes con algo de pecado. Pero después de un proceso que sabemos que el Apocalipsis, los tiempos finales, estos tiempos en los que van entendiendo, los que van comprendiendo la palabra y van cambiando su actitud, y que llegaron a estos tiempos finales de tribulación y de gran tribulación, como dice la palabra, serán emblanquecidos. O sea, no dejarán que el enemigo ponga sobre ellos nada, como lo que ya sabemos que es la marca de la bestia, ni en la mano ni en la frente, ni se inclinarán ni a la bestia ni a la imagen de la bestia. Como ya lo hemos estudiado, que no debe ser así, cuando hemos estudiado el horno de fuego y hemos estudiado la estatua de Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, emblanquecidos y otros purificados. Y asimismo, el Señor sigue dándonos la instrucción. Seguimos leyendo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Déjenme primero hablar sobre el último versículo, porque más importante que el 11 y el 12 es el último versículo. El último versículo es la promesa de Dios para todos aquellos que de una u otra manera mueran o muramos antes de lo que es el recojo de la iglesia, antes del arrebatamiento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a Daniel: tú irás hasta el fin de sus días. Reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días, o sea, al final de los tiempos, en estos tiempos finales que vemos. Esta es una promesa maravillosa, porque sabemos que esa promesa no solo es para Daniel, es para nosotros. Todos nosotros, todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, todos los que hemos declarado con nuestra boca, todos los que hemos manifestado con manifestación de nuestro corazón,
todos los que de una u otra manera hemos sido obedientes, hemos seguido todos los preceptos de nuestro Señor, somos los que ese día, los que hayan muerto, van a ser levantados y recibirán la heredad que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la más grande promesa. Yo diría que esto es lo más importante de la profecía y de los libros de Daniel, que después de todo el proceso que Él nos advierte, que nos da las señales, que nos exhorta para las cosas, nos dice al final: yo te daré tu heredad si tú me sigues a mí como yo lo he pedido, conforme a su palabra, conforme a las normas que Dios ha puesto en su palabra, conforme Él ha escrito. Por eso nosotros debemos mantenernos siempre firmes y obedientes a la palabra de Dios. Y ahora vamos a hablar sobre estos 11 y 12. El versículo 11 nos está hablando que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. El tiempo de la tribulación, y lo hemos visto ya aquí, el tiempo de la tribulación es de 1260 días. Así dice la palabra de Dios, 3 años y medio exacto. Cuando leemos el versículo 11, nos damos cuenta de que a esos 1260 días se le ha agregado 30 días más. Y aún así, dice en el versículo 12, dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si partimos de los 1260 días, en el versículo 12 se ha agregado 75 días más. En este momento no existe una manera de poder interpretar esto de una manera que yo diga esto es. Fehacientemente, según la palabra de Dios, el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado bajo esta circunstancia que Él está hablando de estos tiempos bajo este presunto momento. Tenemos 3 tipos de interpretaciones más conocidas, más usadas. Hay gente que dice que esto corresponde a los tiempos de Antíoco Epífanes, lo que les mencioné sobre este último rey del imperio de Grecia, que hizo la abominación desoladora en el templo. Hay otros que dicen que no, que corresponde a estos últimos tiempos, y que está ubicado de una u otra manera, y tratan de colocar las fechas entre uno y otro tiempo de estos últimos tiempos. Y por último, hay quienes dicen que de repente estos días extras de 30 hasta 75 días que vemos partiendo de los 1260 como referencia, puedan corresponder a que después de que haya la última batalla, cuando viene, no la última, sino la penúltima batalla, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la segunda venida, entonces dice que todos serán muertos. Y sabemos que en la profecía se describe, cuando estudiamos Apocalipsis, que la sangre llegará hasta los caballos, hasta los muslos de los caballos, y se convocará a las aves, porque todos los cuerpos quedarán regados. Si nosotros volteamos y regresamos a Ezequiel 37 y vemos sobre la guerra de Gog y Magog, sabemos que ahí se señala 7 meses para que la gente pueda enterrar sus muertos. ¿Qué quiere decir? Que después de una batalla, habiendo tanto muerto y tanta sangre, de una u otra manera se hace necesario una limpieza. Entonces, una tercera interpretación dice que tal vez ese sea el tiempo extra que se use para limpiar todos estos cadáveres que quedaron regados en el suelo después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él derrote todos estos ejércitos y tome a lo que es la bestia y lo lance al lago de fuego. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso son posiciones de una u otra manera que no tienen una base fundamentada firme. Son solamente suposiciones. Por eso es que no le he prestado una atención de querer explicar, como muchos hacen cuadros y cosas para tratar de traer la intención, el interés de las personas. El Señor dijo bien claro, como lo he dicho, nadie sabe el día y la hora. Si nadie sabe el día y la hora, ¿cómo yo puedo tomar la referencia y decir en qué momento se agregan los 30 o los 75 días? ¿Y por qué se agregan? No lo está. Solo está puesto ahí
Y cuando llegue el momento y sea la hora, el Señor nos iluminará y nos entregará la explicación correcta. Porque así ha venido sucediendo. Así como Daniel entendió parte o porción de la profecía, nosotros hoy hemos entendido mucho más. Yo diría que hemos entendido ya más del 95% de la profecía del Señor de los últimos tiempos. Lo que nos falta entender es muy poco. Lo que nunca vamos a entender y lo que nunca vamos a lograr, si eso estamos persiguiendo, es que se nos diga el día y la hora. No persigamos el día y la hora. Persigamos el entendimiento de las señales de los últimos tiempos y ya lo hemos tenido. Si hay algo que hemos visto y que no entendemos, no nos aboquemos a lo que no entendemos, porque si no lo entendemos es porque el Señor no nos ha iluminado todavía. Aboquémonos a lo que entendemos, aboquémonos a lo que conocemos, a la palabra de Dios que nos ha hablado el día de hoy a través de estos 12 capítulos que hemos tenido. No queramos emplear toda nuestra energía, todo nuestro conocimiento, todo nuestro quehacer para conocer lo desconocido. La idea de la profecía no es que nosotros nos esforcemos por conocer lo desconocido. La idea de la profecía es que nosotros nos esforcemos por cumplir la palabra de Dios para que cuando venga el momento no nos coja desprevenidos. No seamos como las 10 vírgenes. No seamos como la parábola de los talentos, que no hicimos nada con el talento que Dios nos dio. Por eso los invito a que aboquemos todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón al cumplimiento de la palabra de Dios, a desarrollar lo que conocemos y no pensemos en el tiempo que no conocemos o que no entendemos. Porque lo vamos a entender, sí, lo vamos a entender. Todo lo vamos a entender cuando Dios así lo dispone. Hermanos, es agradable, me es grato haber terminado este libro. Espero que hayan recibido el mensaje que Dios puso en mi corazón y en mi boca a través de mis palabras. Espero que llegue a sus corazones y lo hayan entendido. Que el verdadero mensaje de Dios es que recibamos, como dice el último versículo del capítulo 12 del libro de Daniel, que para aquellos que murieron y reposan, se levanten y reciban esa heredad. Y para aquellos que estemos vivos, en el momento que nuestro Señor Jesucristo venga, seamos transformados y recibamos la heredad junto con Él. Y recibamos esa heredad, y no solamente nosotros, sino recordemos que aún siendo nosotros los últimos, seremos los primeros, y los primeros serán últimos, que son el pueblo judío, pero aún sin embargo el galardón es el mismo. Gracias hermanos por su atención, gracias amigos, los invito el próximo martes a las 8:30 de la noche, que me sigan. Vamos a iniciar el estudio de lo que es el libro de Apocalipsis. Este estudio lo vamos a hacer capítulo tras capítulo, tal cual hemos llevado el libro de Daniel, para que el Señor nos hable y nos haga entender. No vamos a tratar de conocer la profecía, porque Dios no escribió un libro para que leamos solo la parte profética, para que leamos solo la parte que nos emociona, que nos de una manera nos motiva en nuestro quehacer humano. No, leamos la palabra de Dios porque es necesario que la conozcamos del principio al fin para no perdernos. ¿Para qué? Para que no podamos ser engañados, como dice nuestro Señor Jesucristo, porque aún los escogidos serán engañados. Y la única manera de no ser engañado, la única manera de que el pueblo no perezca, es porque falta conocimiento, y eso es lo que vamos a hacer. Hermanos, gracias, Dios nos bendiga, los espero el próximo martes a las 8:30. En ti confiar.